Ya tenemos la posibilidad de saludar a Jonathan Aguirre. Él es integrante de SUTEPA, el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI, que tiempo atrás se presentó en el Consejo Deliberante para exponer sobre la situación, y en el marco de estas 72 horas de paro también cabe preguntarse cómo está el panorama, no solo para los médicos de cabecera que llevan adelante esta medida de fuerza, sino para los trabajadores en general, reclamando por una serie de mejoras que garanticen un funcionamiento más o menos adecuado de la obra social. Jonathan, gracias por atendernos. Alejandro Eschafino, Gonzalo Urue por acá. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, buen día. Los saludo a ustedes y a los oyentes. Hoy, en medio de este paro, de esta medida de fuerza, ¿qué es lo que se avisora? ¿Cuáles son los principales problemas? Y si van pudiendo tener algún canal de diálogo con las autoridades pertinentes para que se vayan destrabando. Mira Alejandro, sí, nosotros, como bien lo decías anteriormente, estamos ya en PAMI desde el inicio de esta gestión con diferentes medidas que vienen tomando y que en principio perjudican a los afiliados y a las afiliadas de PAMI, digamos, a nuestros adultos mayores, veteranos de guerra y familiares, incluso niños, ¿no? También tenemos en nuestro padrón como afiliados niños. Una de las primeras medidas fueron la quita de medicamentos, ¿no? Algo tan esencial para nuestros afiliados, y después un montón de medidas que tienen que ver con la quita de prestaciones, de servicios, problemas para lo que es también, digamos, autorización de diferentes trámites de medicamentos de tratamiento sensible, etcétera, etcétera, ¿no? Así que eso en cuanto a ellos, a los afiliados, y nosotros como trabajadores también, en la misma medida, ya te digo, sin paritarias hace un año, en lugares y condiciones de trabajo, digamos, que no te permiten dar el mejor servicio, más de 550 despidos en lo que va de esta gestión, desprofesionalizando, digamos, lo que es también la tarea de diferentes trabajadores y trabajadoras en nuestro instituto, y recarga de más trabajo también eso recae con más trabajo en los que quedamos, y bueno, y ahí estamos tratando de, al menos nosotros desde SUTEPA, tratando de ir haciendo medidas para visibilizar esta problemática en la sociedad, no solamente a los afiliados, sino también en general, porque, a ver, hacia la vejez vamos todos, ¿no? Sí, claro, y es un problema que describís generalizado, que atraviesa al trabajador con más o menos años en el organismo, como así también a los médicos de cabecera que llevan adelante esta medida de fuerza. En ese sentido, ¿qué nos podés contar? ¿Y qué impacto concreto tiene? Porque ¿se quedan directamente sin atención los afiliados ante un paro como este? Sí, estamos en este momento en 72 horas de paro de lo que son los médicos de cabecera. Es el segundo paro de 72 horas que realizan, no es el primero, y que tiene que ver, digamos, con una medida que ha tomado también esta gestión con el cambio del contrato que le han hecho a estos prestadores y con la modalidad de atención y de pago, ¿no? Imagínate que le ofrecieron en este nuevo contrato 2.100 pesos el pago por cápita, le decimos nosotros técnicamente, pero en realidad es por persona, ¿no? Por atención. Entonces, todos sabemos que hoy una consulta en cualquier consultorio, como mínimo, y dependiendo la zona, está de 30.000, 40.000 pesos para arriba. Imagínate vos que le paguen 2.100 pesos a cada médico. ¿Y cómo repercute eso en los afiliados? Y la verdad que gravemente, porque la primera figura que un afiliado de PAMI ve, la figura médica que ve, es un médico de cabecera. Es el que se encarga de abrirle, digamos, una historia clínica, derivarlo si se tiene que hacer un estudio, recetas, digamos, que le realiza de diferentes tipos de medicamentos que tienen que tomar. Entonces imagínate 3 días de paro donde los afiliados no se pueden atender. Con ya situaciones que desde hace tiempo tienen ausencia de especialidades, por ejemplo, por profesionales que se fueron bajando y dicen, no, con PAMI no trabajo más porque quiero
quiero a mi paciente, tengo vínculo de años, pero tampoco puedo vivir en esta situación de crisis permanente. Sí, antes que los médicos especialistas y en la misma línea de los médicos de cabecera, ya tenés médicos de cabecera renunciando, porque hay una cuestión, por lo que explican, monetaria de ingresos que no les sirve. Entonces, ya tuvimos y tenemos médicos de cabecera que renunciaron a la atención, y eso también antes de un especialista ya tienen un problema, porque toda esa cantidad, este padrón que tiene ese médico que no está más, de cabecera que no está más, lo que se hace es llevarlo a otro médico o a otra médica de cabecera, es una sobrecarga también a ese médico, a esa médica de cabecera, en este marco con ese nuevo contrato. Entonces, después vienen los especialistas, digamos, ¿no? Dermatólogo, cardiólogo, etcétera, etcétera, donde la realidad es que PAMI, entre otras medidas que tomó, es ponerle topes a los lugares, digamos, de atención. Nosotros le decimos a los prestadores, pero son lugares de atención como clínicas, centros médicos, hospitales y demás, en donde ahí están los especialistas. Y lo que está pasando es que al ponerle un tope mensual, la realidad es que no te puedo decir el número porque ni siquiera nosotros lo sabemos, es por eso que una de las medidas que estamos haciendo y recorriendo los municipios es pedir, digamos, que un pedido de informe por parte de cada municipio a PAMI, porque no tenemos, digamos, en claro ni siquiera nosotros que estamos dentro del instituto, por ejemplo, esto de los topes a los especialistas o a los lugares de atención, porque se encuentran con que llega, no sé, un turno para un cardiólogo y van a diferentes lugares y ya no tienen más turno para otorgarle. Entonces, eso se retrasa en un turno, se retrasa en la atención de nuestros afiliados y afiliadas, y eso en qué repercute en la salud, porque no olvidemos que estamos hablando de adultos mayores, en su mayoría, que ya vienen con determinadas patologías por una cuestión biológica y que requieren de una atención de un especialista o estudios que también se encuentran con estos topes mensuales que sacó esta gestión, ¿no? Uh-huh. Ustedes en el día a día encuentran también esas complicaciones de no saber muchas veces qué respuestas dar porque faltan directivas claras. Pero claro, por eso, te reitero, por eso nosotros estamos iniciando, digamos, o iniciamos este proyecto de informe que solicitamos a cada municipio. ¿Y por qué lo hacemos en cada municipio? Porque la realidad es que, ¿qué termina pasando? Cuando el PAMI deja de dar respuesta, no dejan de ser vecinos de cada municipio nuestros afiliados. Entonces, ¿a dónde van? A la boca de atención de cada municipio. Y la realidad es que también recae en los municipios, en los hospitales públicos, por ejemplo, lo que PAMI no está respondiendo. Y la realidad es que los recursos, como sabemos, no son infinitos. Y menos en un contexto, en un marco, ¿no?, del que estamos viviendo, ante un gobierno nacional que desconoce, digamos, la figura y el rol del Estado, y los municipios son los que con esa figura de Estado municipal tratan de darle soluciones a cada vecino y vecina. Entonces, este informe tiene que ver con eso, de que nosotros hay un montón de medidas que se están tomando y que no sabemos, no tenemos los números exactos. Entonces hay veces que no le podemos responder a nuestros afiliados, mire, esto pasa porque hay un tope de, no sé, 100 turnos por mes que puede dar un prestador de PAMI. Y así un montón de otras cosas, porque aparte de los médicos de cabecera, te agrego algo más, que tiene que ver con el corte de servicio de odontólogos, con la falta de entrega de audífonos, que eso ya está pasando, y también lo que tiene que ver con servicio de oftalmología. Te consulto por el día a día en las diferentes dependencias, porque imagino que ante tanta falta de respuesta permanente, bueno, los reclamos y las presencias de los jubilados, los afiliados, las afiliadas, debe ser cada vez mayor, con diferentes situaciones a intentar resolver y con recurso limitado en cuanto a la posibilidad de respuesta de los laburantes ahí, que tampoco son quienes definen las políticas y las decisiones, sino que acatan y tratan de orientar. ¿Se van cruzando cada vez con días de laburo más difícil por este asunto? Sí, claramente, porque si bien
la mayoría entiende que nosotros estamos, digamos, que damos la cara, somos la cara visible del instituto. Te puedo decir que la realidad es que la mayoría entiende, pero en algunos casos y cada vez más ya vienen más, con menos paciencia, por decirlo de una manera, ¿sí? Claro, claro. ¿Qué se supo de lo que se manifestó como anuncio en algún momento de, bueno, el cumplimiento de deudas atrasadas con PAMI de parte del Estado? Mira, es que las deudas existen. PAMI está funcionando a nivel nacional con más del 42% menos de presupuesto. Imagínate que si vos tenés menos presupuesto, ¿cómo haces para afrontar las diferentes, digamos, responsabilidades que tiene el instituto con proveedores o con prestadores que son lugares de atención? Y tenemos, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Las personas van a los hospitales que tienen su lugar de, digamos, de internación y tienen que realizarse una intervención quirúrgica, traumatología, ¿no? Cambio de prótesis de rodilla, de cadera. ¿Qué está pasando? Los proveedores no están entregando esos tipos de insumos, esos tipos de materiales por falta de pago. Imagínate cómo repercute eso en una persona que tiene problemas para poder circular y ser autoválido, digamos, porque tiene problemas con la rodilla, con la cadera, etcétera, y no se puede operar. Y a su vez el problema que le genera también a los hospitales o a las clínicas, porque programar una fecha, una sala de cirugía, médicos para determinada fecha, para que después se termine cancelando, genera toda una cadena de desgaste en donde, digamos, en el medio siempre decimos están nuestros afiliados y nuestras afiliadas que por falta de pago, en este caso de proveedores de insumos de traumatología, no pueden llevar adelante su cirugía. Te lo doy como un ejemplo. Claro. Vos te decías un ratito la entrega de los audífonos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa con el director, con la máxima autoridad, con Esteban Leguizamo, que se supone que es una persona especializada en salud pública, que se graduó en la universidad pública, como es la UBA? ¿Qué dice? ¿Se expresa? ¿No dice nada? ¿Cumple órdenes de lo que baja el presidente Milei y su gestión? ¿Qué ocurre con él? Mira, ¿qué pasa con el director nacional, digamos, con este interventor nacional? No te puedo dar esa respuesta yo. Pero no se expresa nada. Sí, lo que sí te puedo decir es que es, digamos, una persona de unos cuantos años en PAMI, entonces eso por ahí nos genera un poco de interrogante, por decirlo de una manera, ¿no? Pero la realidad es que hace un tiempito que dio una declaración, justamente creo que era un día antes en el marco de lo que fue la movilización por la salud, no sé si recordás, sí. Salió a declarar que el PAMI, digamos, estaba bien, y que no había ningún déficit y que no había deuda. Entonces, lo que nosotros vemos con esta gestión o con este gobierno, si se quiere, porque nosotros somos un organismo nacional, es que por ahí viven en una realidad paralela, porque la realidad de lo que está pasando es la que te comento, en este caso yo, y simplemente en representación de nuestro sindicato, pero me parece que con cualquier trabajador y trabajadora que hables de PAMI, te va a contar lo mismo, digamos, que en el día a día cada vez se está tornando más difícil, pasamos situaciones difíciles, si bien te decía, la mayoría entiende que nosotros no tomamos las medidas que se están tomando, pero vienen familiares, tienen respuesta. Hemos tenido casos en otras agencias, por ejemplo en La Plata, hace 2 o 3 semanas, de un hecho de violencia bastante feo. Bueno, y ahí estamos nosotros en el mostrador, no dando la cara por medidas que, ya te digo, no la tomamos. Y en cuanto al director nacional, bueno, te puedo decir que está cumpliendo una función o mejor dicho, tratando
de cumplir lo que evidentemente de un gobierno nacional está indicando, que tiene que ver con eso, ¿no? Con una de financiamiento de parte del gobierno nacional hacia PAMI, y me parece que tiene que ver con algo de un concepto del Estado, ¿no? El no reconocer al Estado, digamos, como la gran maquinaria, digamos, que tiene que llevar un bienestar, digamos, a toda la ciudadanía, me parece que tiene que ver con eso. Porque no solamente está pasando en PAMI esto, la verdad que está pasando en todos los organismos. Entonces, me parece que es algo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el concepto de Estado, y que este gobierno actual no quiere al Estado, digamos, para lo que es el bienestar y los derechos básicos y adquiridos de la población, pero me parece que sí quiere al Estado para otras cuestiones, ¿no? Jonathan, la última tiene que ver con que con lo que se puede llegar a venir. ¿Tienen pensada alguna acción, alguna actividad? Mira, nosotros venimos haciendo actividades, te decía, esto de ejemplo de los proyectos de informe que vamos recorriendo en los diferentes municipios, y también actividades que vamos haciendo en las agencias. La vez pasada hicimos en la UPL de Luján, una volanteada con la junta de firmas que venimos realizando para la normalización del PAMI, y también para que, lo que te decía, ¿no? La sociedad en su conjunto sepa qué es lo que está pasando en PAMI, porque la realidad es que no sale en ningún lado, y de paso te agradezco por este contacto y darnos la oportunidad de seguir comentando un poco qué es lo que está pasando en PAMI, porque me parece que la lucha esta que venimos llevando con diferentes actividades no tiene que ver solamente con los trabajadores y los afiliados y los prestadores de PAMI, sino tiene que ver con toda la sociedad en su conjunto, porque ya te digo, la vejez, digamos, es una etapa donde todos vamos para aquel lado, y lo que queremos es una obra social que para todos los adultos y adultas mayores, cuando lleguemos a esa edad, tengamos la tranquilidad de poder tener un PAMI que nos pueda dar un servicio como corresponde, ¿no? Gracias, Jonathan, por este contacto. Gracias a vos. Saludos a todos. Jonathan Aguirre, él es integrante, referente de SUTEPA, el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI, dando cuenta de este panorama en el marco de hoy, el último día de este segundo paro de 72 horas que llevan adelante médicos de cabecera, prestadores, ¿sí? En un contexto muy, muy difícil. Llegaba un mensajito aquí al 319514 de Patricia. Buen día, soy hija de una mamá de 90 años. Los médicos de cabecera, un desastre. En la clínica San José te dan turno cuando ya están muertos. Es una vergüenza. Y la verdad es que sí, y que no puede taparse el sol con la mano, y que por más que no se hable demasiado de este asunto, bueno, está en el día a día de cada afiliado, de cada afiliada, a la vista la situación, cuando no encuentra las respuestas ante situaciones que ameritan una mirada especial que trasciende a los números. 42% menos de presupuesto en PAMI, así está funcionando, y nos lo decía nuestro entrevistado recién.